Vamos a las escrituras, al libro de Números, y vamos a partir del libro de Números, Números capítulo 16, y vamos a guardar lugar ahí. Y para dar un resumen, con esto vamos a concluir, vamos a llegar hasta un poquito más adelante. Vemos que el Padre principalmente, tomando en cuenta desde donde leíamos, desde Números capítulo 14, de anteriormente, capítulos anteriores, vemos cómo primeramente el Padre saca de la esclavitud al pueblo de Israel. Lo sacan de aquel lugar de la esclavitud a un pueblo que se le había dicho que pasarían por una tierra, que pasarían por la tierra, se alistan para ir a reconocer la tierra, son sacados de la tierra de Egipto, están en aquel lugar a las orillas de la tierra prometida. Dice la escritura, ¿verdad?, que habló el pueblo a Moisés y le dijo a Moisés que enviara para que reconociera espías, para que mandara espías para que reconocieran la tierra. Van y reconocen la tierra. Dos de estos hombres tienen una visión diferente, Josué y Caleb, que cuando son enviados vemos que como el padre, o mejor dicho Moisés, le cambia el nombre a Josué y le pone por nombre Yehoshua, le quitó, ¿verdad?, le cambió totalmente el nombre. Y cuando vemos que ese nombre es cambiado, ya lo hablábamos anteriormente, carga sobre sí mismo el nombre que es de nuestro Creador, de nuestro Padre Yahweh. En nuestro contexto, en algo traducido al español, tal vez no hay mucha diferencia, algo que tú y yo podemos traducir por nombre Josué, de la casa de Num, hijo de Josué. Pero cuando entendemos que cuando él le habló, le dijo, y tu nombre será Yahoshua. Vemos que dentro del nombre estaba escrito el nombre de nuestro Padre Yahweh, Yahoshua. Cuando tú y yo podemos entenderlo, y esto habla muy directamente para nosotros, que cuando tú y yo tenemos el nombre precioso de nuestro Padre sobre nuestras vidas, la visión de cada uno es diferente. Cuando tú y yo le tenemos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, por más difícil que puedan parecer las circunstancias, siempre tendremos una visión diferente a todos, a lo que todos los demás miran hacia nuestro alrededor. Porque si tú miras Josué cuando regresaron, y el pueblo habló y empezó a hablar Moisés, y el pueblo habló y murmuró y dijo, busquemos a un hombre o busquemos a un líder que nos regrese nuevamente hasta la tierra de Egipto. Vemos que estos hombres rasgaron sus vestiduras y dijeron, simplemente no provoquemos, no nos rebelemos en contra de Yahweh. Lo puedes leer ahí en Números. Y vemos cómo el pueblo, estos hombres hablaron con una visión diferente al todo el resto del pueblo, mas sin embargo el pueblo no lo escuchó. Ellos querían a alguien más que los guiara. Cuando tú y yo podemos mirar todos estos acerca de la vida de Josué y Caleb, vieron la situación y tuvieron una visión diferente. Fueron personas que pudieron creerle, poder tener su confianza puesta principalmente en los autor y en el autor y consumador de nuestras vidas. ¿Quiénes? ¿Cuántos entendemos que el autor y consumador de nuestra fe? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es Yeshua. ¿Dónde debemos de poner nuestros ojos? En Él. No en las cosas de nuestro alrededor, es principalmente poner nuestros ojos o nuestra visión principalmente en Él, no en las cosas que suceden. El pueblo puso sus ojos en las situaciones adversas y en lo que el pueblo, en lo que los 10 espías trajeron el reporte. Mas sin embargo no pudieron mirar las cosas que Yahweh estaba haciendo aún en medio del pueblo. Porque dice la escritura que era un pueblo que tragaba a sus moradores. La escritura no nos habla directamente, pero mucho se habla del pueblo judío respecto a esta escritura, que cuando es utilizada la expresión que era una tierra que tragaba a sus moradores, era esencialmente porque cuando los espías andaban reconociendo la tierra de Canaán, principalmente no fue un solo día en el que el pueblo fue y reconoció la tierra. No es que entraron, reconocieron la tierra y regresaron. Entraron y anduvieron reconociendo lo largo de toda la tierra en aquel lugar. Mas sin embargo, dice la escritura que ellos miraban que era una tierra que tragaba a los moradores, que eran los gigantes de Anac. Mucho habla las escrituras o los comentarios del pueblo hebreo, del pueblo judío. Mucho se sabe o ellos dicen que esta escritura habla referentemente que esto sucedía
porque Yahweh lo estaba permitiendo para que en todo el tiempo que ellos anduvieron en la tierra de Canaán, ellos pudieran pasar desapercibidos todo el tiempo que ellos anduvieron en aquel lugar. Y lo único enfoque que el pueblo pudiera tener era la muerte de los moradores de aquel lugar. Era muerte tras muerte, hacia donde el pueblo avanzaba, ¿verdad? Se miraba muerto. Y eso era algo de distracción para que el pueblo de Israel no fuera descubierto. Mas sin embargo ellos no pudieron mirarlo con sus ojos. Tú y yo no lo tenemos aquí en nuestras escrituras. Pero sí podríamos entenderlo de cierta manera, cómo todas las cosas obran para bien para el pueblo de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Y muy general, dice la palabra en el capítulo 16, vemos cómo se levanta una oportunidad y el pueblo buscaba, vamos a Números, Yahweh buscaba un pueblo que le pudiera creer, que tuviera la fe, que le creyera. Sin embargo, vemos que muchos no tuvieron esa confianza, simplemente 2 de ellos tuvieron una visión diferente. Y el Números capítulo 16, vamos al Números capítulo 14. Dice, toda la congregación lloró amargamente y alzó su voz en lamentos. Y el pueblo lloró aquella noche con un gran llanto. Era un día de llanto. Ese día todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Yahweh en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá hubiéramos muerto. ¿Por qué nos has traído Yahweh hasta esta tierra para que cayéramos a espada, para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean por presa? Estábamos mejor cuando vivíamos en Egipto. Y se decían unos a otros, nombremos a un jefe y regresemos a la tierra de Egipto. Fíjate, el pueblo estaba conspirando y levantar un pueblo a alguien que pudiera dirigirlos, porque ellos dijeran, ¿para qué Yahweh nos has traído hasta esta tierra? Para que cayéramos a espada, mejor nos hubiera sido morir en la tierra de Egipto. Y vemos que el pueblo empezó a murmurar en contra de estos hombres, de Moisés y de Aarón, y dijeron, nombremos a alguien para que regrese y retorne juntamente y nos lleve de regreso hasta la tierra de Egipto. Siempre tú y yo nos vamos a ver, ¿cuántos entendemos que a lo largo de nuestras vidas siempre nos vamos a ver en muchas circunstancias en las que obedecemos lo que Yahweh dice o damos oídos a lo que todo el pueblo habla? Siempre en nuestra vida, siempre va a estar la voz de Yahweh que querrá llevarnos hacia un lugar, y siempre estará la voz del pueblo que querrá llevarnos hacia otro lugar. Pero ¿a quién tú y yo le vamos a creer? ¿A Yahweh o a la voz que está a nuestros alrededores, llevándonos de un lugar hacia otro lugar? Porque principalmente ellos miraron la oportunidad y dijeron, nombremos a alguien entre nosotros que nos lleve de regreso hasta la tierra, nuevamente hasta la tierra de Egipto. Y en Números capítulo 16, si tú vas más adelante en Números capítulo 16, vemos que se levanta, vamos a Números capítulo 16. En Números capítulo, Números capítulo 16 nos habla acerca de la rebelión de un hombre llamado Coré. ¿Quién era Coré delante de todo el pueblo? ¿O quién fue Coré principalmente? Se dice que Coré principalmente pudo haber sido un hombre de gran influencia. Si tú sigues leyendo, dice la palabra que Coré tomó juntamente con él a más de 200 hombres. Los tomó y los llevó juntamente con él. Todo el pueblo dijo, llevemos a alguien que vaya delante de nosotros y nos regrese hasta la tierra de Egipto. ¿Y sabes quién fue el primero en levantar la mano? Coré miró la oportunidad y dijo, aquí me acomodo. Miró la oportunidad para que todo el pueblo lo pudiera seguir. Y vemos que llamó siempre, hubo descontento. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Coré? ¿O qué es aquello que sucedió que pudo haber descontento? Principalmente era un hombre de gran influencia porque pudo llevarse juntamente con él a muchos que le pudieran seguir. Pero ¿qué fue lo que ocasionó que Coré reaccionara de tal manera?
hubo descontento después que fueron enviados los espías. Si tú lees, hubo descontento en la vida de Coré una vez que fueron enviados los espías. A un tiempo antes, cuando Aarón fue designado como sacerdote, vamos a leer el versículo 10, dice del capítulo 16, dice: luego dijo Moisés a Coré: escuchen de nuevo ustedes, oh levitas, ¿no les basta que el Elohim de Israel haya apartado de entre toda la congregación de Israel y los haya acercado para que ejercieran el ministerio en el tabernáculo de Yahweh y estuvieran frente a la congregación para ministrarlos? Dice: ¿y se ha acercado a ti y a todos tus hermanos, los descendientes de Leví, contigo? ¿O acaso pretenden también el sacerdocio? Hubo descontento en la vida de este hombre, en la vida de Coré, principalmente tiempo antes cuando Aarón fue designado como sacerdote. ¿Sabes qué es lo que pensaba? Hubo envidia por el sacerdocio que se le había dado a este hombre Aarón, porque pensaba este hombre Coré, cuando el primo de ellos, Elisafán, hijo de Uziel, fue puesto a cargo de las familias de los coatitas. Cuando hubo la designación de todo ello, este hombre Coré sintió o pensó que ese lugar le pertenecía a él, porque era una persona de influencia. Mas sin embargo no se le dio nada a Coré, se le fue designado a Aarón el sacerdocio. Hubo un cierto descontento principalmente en la vida de él. ¿Qué es lo que le dio principalmente a las familias una mayor jerarquía superior a la de Coré? Y sintió que ese lugar le pertenecía o le correspondía a él por derecho. Era un hombre de influencia. Pudo jalar alrededor de a más de 200 hombres a que lo pudieran seguir. Y al jalar a todos ellos, ¿cuál hubiera sido principalmente la actitud del pueblo o el pensamiento de estos hombres? Si Coré llega alto, es como sucede en el mundo, amados. El mundo así actúa. Desafortunadamente, el sistema del mundo así es. A veces se sigue a alguien o se mira la oportunidad de seguir a alguien, porque el pensamiento de uno no es si lo sigo, es la oportunidad que la persona tiene de decir: si lo sigo a este, y si este se va hasta arriba, yo me voy junto con él. Ese era el pensamiento del pueblo, o no de todos, pero más sin embargo de aquellos que lo siguieron. ¿Cuál fue este pensamiento? Si este hombre llega alto, ¿qué dijeron todos los demás que lo seguían? Pues automáticamente brincamos juntamente con él y estamos del otro lado. Porque así es el pensamiento. El asunto era que querían, principalmente el asunto no era si querían llegar alto o no querían llegar alto. El asunto era que querían quitar a Moisés cuando Yahweh no lo había quitado. El error de ellos era querer destronar a Moisés y Aarón cuando ni Yahweh los había quitado de ningún cargo. Y siempre es algo que tú y yo podemos entender. ¿Es por la unción que se ejerce o por el llamado que una persona tiene? No podemos pensar que porque sabemos hacer algo, también ese lugar nos corresponde. Es por el llamamiento que Yahweh ha dado a la vida de una persona que ese lugar le pertenece. Si Yahweh ordenó, así es y no puede ser diferente. Hay gente que puede ser mejor ministrando que cualquier otra persona, pero si Yahweh puso a esa persona a cargo para liderar y llevar la obra del ministerio, Yahweh no lo ha quitado. Por mejor que pueda ser mi don, a mí no me puso, lo puso a él. Y eso es una realidad, porque muchas veces el pueblo actúa de esta manera. Hay veces que uno puede pensar: ¿qué? ¿Cómo yo voy a seguir las órdenes de él? Porque dentro del reino de Yahweh, dentro de la obra del ministerio, dentro del reino de Yahweh, Yahweh establece sí su ministerio y la ordenanza para cada uno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces la gente o el pueblo no se quiere sujetar a la orden de alguien más. Y menos
Si a la persona que me tengo que sujetar no tiene el mismo estatus de estudio que yo tengo, ¿cómo le van a hacer? ¿O cómo me voy a sujetar a él que es inferior que yo? Pero sabes que Yahweh no mira cuál es la obra que desempeñamos secularmente. Lo que Yahweh mira principalmente es el corazón que tú y yo tenemos para su obra. Porque si tú miras, cuando Yahweh levantó a un sucesor de la vida de cuando Moisés iba delante del pueblo para guiarlos, había alguien que siempre, y dice la escritura, que era su fiel ayudante. Dice, y Josué, de ese siervo de Moisés, era un hombre que era servicial, era fiable. No era algo que le pertenecía a alguien más. Cuando Yahweh designó a alguien que fuera delante de ellos y para que continuara la labor que Moisés había desempeñado, no escogió el sacerdocio. No escogió a alguien más para que los llevara. Escogió a un hombre que era confiable y que era servicial delante de la obra de Yahweh, porque era un hombre que había aprendido viendo principalmente a Moisés. ¿Cuántos entendemos eso? No es por nuestras elecciones, es por lo que Yahweh ordene y Yahweh así lo disponga. ¿Cuántos lo entendemos? Porque en quien da la orden siempre, quien dará la orden final no es el hombre. El hombre no es el que escoge. Moisés no pudo haber dicho, bueno, vamos a levantar a este hombre Josué, y Josué que nos dirija, y ese seguirá después de mí. Es por la elección principalmente de la obra de Yahweh, a quien él designe. Cuando tú miras, cuando Yeshua había partido, y no me quiero desviar del tema, y estaban todos en el libro de Hechos. Si tú miras, dice que vino voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu, y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. No dijeron los discípulos, ¿saben qué? Miramos a Saulo que está siendo diferente, que va cambiando, que se convirtió y vamos a apartarlo para la obra del ministerio. No, la voz vino primeramente de Yahweh. Una vez que Yahweh dijo, este es para la obra, bueno, una vez el pueblo designó. Y esto siempre va a suceder. Muchas veces se cae en ese error. Porque muchas veces nosotros vemos conforme a nuestro parecer. Si la persona sabe hablar muy bueno, a este ponemos. Si la persona sabe hacer esto, bueno, a este ponemos. Y no estoy diciendo son dones y son talentos que muchas veces la persona tiene. Pero ¿de dónde tiene que venir el llamado? Del Padre. Amén. Y vemos que estos hombres dijeron, bueno, si Coré llega hacia adelante, pues nosotros nos vamos juntamente con él. Y vemos que esto caló o molestó a la vida de este hombre. Vamos a continuar, versículo 12. Por tanto, tú y yo, dice, versículo 10, dice, te has acercado a mí y todos los hermanos de tus descendientes, de los que están contigo, ¿acaso pretenden también el sacerdocio? Por tanto, tú todo el grupo reúnanse ante Yahweh mañana. Pues dice, ¿quién es Aarón que murmuren, dice, contra él? Enseguida Moisés mandó a llamar a Datán, a Abiram, a los hijos de Eliab, pero ellos contestaron, no acudiremos. Dice, no les basta con habernos hecho subir a una tierra la cual fluye leche y miel, dice, para matarnos en el desierto, dice, y todavía ustedes se enaltecen sobre nosotros como príncipes. Qué importante es la formación. Si no hay formación en nuestras vidas, difícilmente podemos, si no hay dirección, déjame ponerlo de esa manera, si no hay formación en nuestras vidas, difícilmente podemos seguir la dirección de alguien más. No estaban contentos. Se quejaron. Y dijeron, no, si no les basta, usted dice, sino que también se quieren enaltecer sobre nosotros. No era que ellos se enaltecieran, era que ellos los estaban guiando. Nunca te has topado a gente que dice, es que a mí nadie me dice cómo tengo que hacer las cosas. No te lo dicen, pero la actitud así es. Bueno fuera que lo dijeran, porque así te darías cuenta. Y sabes a dónde estás entrando, pero no lo dicen.
Ay, es que también hasta quiere gobernar mi vida. No, hermano, es que así. Ay, es que, y así piensa la gente. Y mucha gente a veces dice, no, porque el momento de que yo me acerque y vaya a la iglesia me van a decir que tengo que cambiar. No es gente, principalmente tú lo puedes mirar, es gente que es ingobernable. Porque ya están pensando que no quieren dirigirse y que nadie les puede dirigir algo y que les puede guiar hacia algo. Y eso muchas veces tiene que ver con la actitud de nuestros corazones. Y estos hombres dijeron, dice, no les basta, dice, sino que también se quieren enaltecer en contra de nosotros. Moisés, a pesar de tener la razón, si tú miras más adelante, Moisés siguió hablando con ellos, tenía interés en ellos. A pesar de que fue un pueblo que se comportó de esta manera, a Moisés le importaban ellos. Y estaban hablando, y el pueblo de Israel habla de su importancia. Cuando ellos continuaron en esa, dice la palabra que Moisés llamó, y dice, vamos a reunir, vamos a capítulo 17, vamos a brincar un poquito. Vemos que Moisés reúne a todo el pueblo y todavía no acababa Moisés de hablar todas estas palabras. Dice que cuando Moisés terminó de hablar, dice, la tierra tragó a todos sus moradores. Porque dice la palabra que Coré se había apartado a sus tiendas junto con su familia, con sus hijos, con todos sus parientes, y todos los que estaban alrededor se apartaron juntamente con él hacia un lado. Pero dice la palabra que cuando Moisés terminó de hablar, dice que la tierra se los tragó a todos. Y eso nos habla muy esencialmente de la importancia que tiene para nosotros el poder ser el guía y la dirección sobre nuestras casas. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Amén? Gracias por los amenes, ¿verdad? Tú y yo como sacerdotes, hacia donde tú y yo jalamos, sin querer hacia allá llevamos todo. ¿Qué culpa tenía toda la familia de Coré? Los hijos, las esposas, todos los demás, pero Coré se enalteció, dijo, bueno, Yahweh, a quien Yahweh escoja, a ese Yahweh elegirá, y él pensaba que Yahweh le iba a escoger a él. Yo no sé por qué pensaba eso, pero dijo, Yahweh nos escogerá y nos llevará a nosotros. Y sin embargo, cuando Moisés terminó de hablar, dice que la tierra se los tragó. Dice que no se tragó nada más a Coré, se tragó a todos sus descendientes con todo y sus tiendas, a todos. Y tú y yo podemos decir, bueno, qué obra tan feo, o qué cosa tan más horrenda, ¿verdad?, pudo pasar. Pero esto nos habla de una advertencia para nosotros, que si a donde tú y yo nos dirigimos, jalamos y llevamos a aquellos que vienen detrás de nosotros, o puede ser para algo bueno, o puede ser para algo malo. ¿Cuántos entendemos? Por eso la misma palabra de Yahweh dice, cuidar y mirar que no haya ninguna raíz de amargura dentro de alguno de nosotros. ¿Qué es lo que había dentro del corazón de Coré? Una raíz de amargura, porque había un descontento. Tal vez no pudo superar que no le hayan puesto a él sobre algo superior, que no le hayan dado tal vez el sacerdocio, que no le hayan dado, si tú quieres, un puesto. Y cuando miró la oportunidad, dijo, este es el momento. Y siempre tú y yo nos vamos a ver involucrados en ciertas situaciones. ¿De quién tú y yo esperamos el favor? ¿O de Yahweh o de los hombres? Porque si ciertamente buscamos el favor de los hombres, nunca veremos el bien de Yahweh sobre nuestras vidas. Porque la misma palabra de Yahweh dice, bienaventurado es el hombre cuya confianza es Yahweh. Dice, porque no verá el día malo. Cuando nuestra confianza está puesta en Él, principalmente, pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestras vidas, a nuestro alrededor, podemos tener la confianza y la seguridad de que si Yahweh con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Es tener nuestra confianza puesta en Él. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vieron todo el pueblo que se los tragó a todos los moradores? Y automáticamente el pueblo vuelve otra vez a murmurar en contra de la vida de Moisés. Y solamente Aarón, que estaría en el tabernáculo, para poder avanzar un poco más, dice la palabra de Yahweh que Aarón se encontraba en aquel lugar. Vamos a leer un poquito.
Y Yahweh habló otra vez a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel, toma cada uno de ellos una vara de acuerdo a las casas paternas. De todos los jefes de acuerdo a sus casas paternas serán 12 varas y escribe uno en su vara y el nombre de cada uno. Esto Yahweh lo estaba haciendo para confirmar principalmente el llamado de Aarón. Principalmente dice, y en la vara que corresponda a la de Leví escribirás el nombre de Aarón, a cada uno de ellos tendrás una vara de acuerdo a las casas paternas, entonces las colocarás dentro del tabernáculo temporal delante del testimonio, dice, donde yo me encuentro. Ustedes dice, sucederá que florecerá la vara del que yo elija, y apartaré de mí la murmuración de los hijos de Israel, dice, que hacen contra ustedes. Enseguida Moisés, dice, habló Moisés a los hijos de Israel y cada uno de los jefes entregó una vara, fueron 12 varas, una por cada conforme a las casas paternas, y la vara de Aarón estaba de entre todas ellas. ¿Qué es lo que sucedió en aquel lugar? Metieron todas aquellas varas en el arca, y la única vara que floreció y reverdeció fue la de Aarón. Dice, a quien yo elija, este estará a cargo del sacerdocio. Y todos pusieron sus varas, las 12 tribus, entre ellas la casa de Judá, entre todas ellas. Mas sin embargo dice la palabra que la única que reverdeció, dice, fue la vara de Aarón. Todas las demás estaban en el mismo lugar y de la misma forma en la que habían entrado dentro del arca del testimonio. Mas la única que había reverdecido había sido la vara de Aarón. ¿Qué es lo que nos habla esto para nosotros? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todo es en el tiempo de Yahweh y no en el tiempo de uno. No es en el tiempo que yo quiero hacer las cosas, es en el tiempo que Él tenga. Dice la palabra de Yahweh, Judá pudo haber dicho, ¿por qué no fui yo? No era el tiempo de Judá. El tiempo de Judá era más adelante. No en ese tiempo. No fue el tiempo de Moisés, era el tiempo de Aarón. Porque en Yahweh que habían escogido y había designado era principalmente a la vida de Aarón para el sacerdocio. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas en el tiempo de nosotros, y si forzamos las cosas, no va a prosperar. Los planes que Yahweh tiene no debemos forzarlos, porque cuando tú y yo forzamos las cosas, eso no va a prosperar. Pero cuando es el tiempo de Yahweh, las cosas van a prosperar y van a salir como nosotros queremos o como Yahweh desea. ¿Cuántos entendemos eso? No es en el tiempo de nosotros. Muchas veces queremos obrar y decir, bueno, Yahweh ya me dijo. Y si Yahweh prometió y vemos la oportunidad, aquí nos metemos. Pero si no es el tiempo de nosotros, no va a funcionar. El ministerio, la obra no va a florecer. ¿Cuántos entendemos ello? Es en el tiempo que Yahweh tenga. Si Él nos llamó, fiel es el que llama como aquel que hará. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si Él te llamó, no te preocupes, Él hará en tu vida. Y eso no significa que no debemos de hacer nada. Paréntesis. Porque a veces podemos irnos de otra la verdad. No, el pastor dijo que no hagamos nada, ¿verdad? Y aquí me siento y aquí me relajo. Y cuando venga el tiempo de Yahweh, pues Yahweh hará. No, no es así. Es esperarnos en el tiempo de Yahweh haciendo la obra y el labor y el funcionamiento, la obra del ministerio. Pero cuando sea el tiempo de Yahweh, todo saldrá a su tiempo. Es dándole o echando hacia adelante. Pastor Hugo decía, ¿verdad? Es orando. ¿Y con qué? Con el mazo dando. O sea, eso fíjate que importante, no todo es oración. No puedo decir yo oro y nada más oro y no hago nada. No, 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 así no funciona. Ni tampoco puedo decir, bueno, yo no oro, yo nada más trabajo y trabajo y trabajo y no oro. No, no funciona, son las dos cosas. Es orando y trabajando. Orando y trabajando. Amén. Vamos a Números capítulo 18. Y esto habla de la recompensa sobre la vida de este hombre
del sacerdocio sobre la vida de Aarón, cómo Yahweh iba a tomar cargo sobre la vida de Aarón acerca de las ofrendas, y dice, Números capítulo 18, versículo 14. Dice, luego dijo Aarón, Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna llevarán la iniquidad en la relación con el santuario. Además, tú y tus hijos llevarán la iniquidad en la relación con el sacerdocio. También traerás contigo a tus hermanos de la tribu de Leví, de la tribu paterna, que te acompañen y asistan. Dice, ellos atenderán lo que les encomiendes, aparte de los deberes de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios del santuario. Dice, para que no mueran, dice, tanto como ellos y ustedes, ellos acompañarán. Dice, vamos a leer un poquito más adelante, versículo 9. Dice, esto corresponderá de todas las cosas santísimas, preservadas del fuego, toda la ofrenda, dice, de cereal, todas sus ofrendas del pecado y todas las ofrendas del sacrificio. Dice que me presentes serán santísimas para ti y para tus hijos. Como cosa santísima las comerás, dice, varón la comerá, dice, cosa santa es para ti. Esta será la ofrenda de las dádivas. Todas las ofrendas dedicadas de los hijos de Israel te son entregadas a ti y a tus hijos y a los hijos con tus hijos. Dice, el estatuto permanente, dice, todo aquel que tu casa, dice, esté purificado las comerá. Dice, lo mejor del aceite, de lo mejor del cereal, del vino, de las primicias sean ofrecidas ante Yahweh. A ti, dice, te entregada las primicias de los frutos. Versículo 14, dice, toda ofrenda votiva de Israel será para ti. Dice, todo primer nacido de toda carne, dice, que ofrezcan a Yahweh, ya sea en humanos o animales, será para ti. No obstante, redimirás ciertamente al primogénito del hombre, redimirás al primogénito de todo animal inmundos. Versículo siguiente dice, respecto a su redención, redimirás a los mayores de un mes del precio de plata, 50 ciclos de acuerdo al ciclo del santuario. Dice, y sigues leyendo y habla todo lo que Yahweh promete al sacerdocio. ¿Qué es lo que Yahweh había hablado a Aarón? Aarón, el sacerdocio te va a corresponder a ti, y de ahí vendrá todo lo que se me traiga a ti. Dice, de ahí vendrá tu recompensa, de ahí vendrá tu sustento. Eso se le prometió a Aarón. Pero también le habla a Aarón y le dice, Aarón, ciertamente también redimirás, le harás las ofrendas del pecado. Y esto es muy importante. Dice, harás una ofrenda del sacrificio por cada nacido, de cada primogénito. Sabes que la palabra habla, y esto habla más que para el pueblo de Yahweh o para todo varón. Dice la palabra que cuando uno tiene su primogénito, dice, o tiene su primer nacido, dice, de humano, dice, traerá una recompensa delante del altar de Yahweh para el sacrificio, dice, para redimir la vida o la alma de ese niño, si tú quieres, de aquel primogénito, tanto del animal como tanto del ser humano. Y sabes qué hermoso es cuando tú y yo venimos y tenemos, y más, ¿verdad? Y esto lo hablo para aquel que no ha tenido hijos, que cuando uno los pueda tener, y en ello yo me incluyo, con el primero que viene, es de apartar nuestra ofrenda principalmente de Yahweh, para hacer redimir la vida de nuestro pequeño. ¿Cuántos entendemos eso, verdad? Qué importante. Dice, la vida de él redimirás, dice, y pagarás el precio de tanto, dice, y redimirás la vida de tu hijo. Qué importante, ¿verdad? Seguir todo lo que el Padre establece. Vamos a brincar un poquito más allá, capítulo 19. Números capítulo 19. Y vamos a leer de aquí desde el versículo 1. Vemos ciertamente cómo toda aquella generación que había muerto se levantaron y murmuraron en contra de la vida de Aarón. Una vez se habían levantado en contra de la vida de Aarón, dice la palabra que vino una plaga tremenda sobre la tierra de Egipto. A Moisés llamó a Aarón para que hiciera redención, principalmente por todo el pueblo. Una vez que Aarón hizo la redención de todo el pueblo, dice que hizo expiación por el pueblo, dice que trajo, o cesó, mejor dicho, toda la mortandad de la plaga que se había levantado en aquel lugar en la tierra de Egipto. Y vemos cómo Yahweh confirmaba el sacerdocio sobre la vida de Aarón. Vemos más adelante en el capítulo número 19, capítulo 1, vamos a leer. Dice, habló Yahweh a Moisés y a Aarón, diciéndoles, y vamos a leerlo todo completo. Y aquí podemos entender algo muy interesante. Vamos a Números capítulo 19. Dice, después de que Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel
que traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga mancha, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y daréis al sacerdote Eleazar, y la sacará fuera del campamento, y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y la rozará un poco sobre la sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará: su cuero, su carne, su sangre, su estiércol. Dice, el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo escarlata y los echará en medio del fuego en la que arde la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua, después entrará al campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Fíjate, y ahí algo que puede ser, si quieres subraya todo el versículo, dice, luego el sacerdote lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y la depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza, es agua para purificar el pecado. El que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. El que se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día. El 7º día entonces quedará limpio. Dice, pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al 7º día, no quedará nada limpio. Dice, cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que haya muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo de Yahweh, y esa persona será cortada de Israel, será inmundo. Porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda. Todo entre la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días. Y toda vasija que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. De igual manera, todo en el campo abierto que toque a uno que ha sido muerto, o espada, o ha muerto a causas muertes naturales, dice, o que toque hueso humano o tumba, quedará inmundo durante 7 días. Entonces, para la persona inmunda tomará de las cenizas de lo que se quemó para la purificación del pecado, y echarán sobre ella agua, dice, corriente en una vasija, dice, y la persona limpia tomará un hisopo, la mojará en el agua y la rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre la persona que estuvieron ahí. Y todo el que tocó el hueso muerto lo morirá a causa de muerte natural o la tumba. Y dice, entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo, dice, el 3º y el 7º día. El 7º día lo purificará del inmundicia y lavará su ropa y se bañará en agua. Quedará limpio y llegará a la tarde. Pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será cortada del medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario. El agua para la impureza no ha sido rociado sobre él, es inmundo. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos. Y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa. El que toque el agua para la impureza quedará inmundo hasta el atardecer. Y toda la persona inmunda que toque quedará inmunda, y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. Fíjate, si tú miras aquí habla y tú dices, bueno, ¿y qué tanto que si toca, que si no toca, y que si tocó y quedó inmundo, y si no tocó quedó inmundo? ¿Y para qué leer tanto, pastor? Porque esto habla de algo muy importante. ¿Qué significa? Primeramente, una vaca alazana era una vaca rojiza. ¿Cuántos hemos escuchado hablar? Yo sé que hemos escuchado hablar de las vacas rojas. Y eso está proféticamente también hablado. La vaca alazana era principalmente una vaca rojiza de un color casi canela, vamos a llamarlo de esta manera, parecido al color de la canela, que hasta hace tiempo, principalmente hace años, en el 2014, se habló que había nacido, había 9 registradas, nació la número 10. ¿Cuántos escucharon de eso? Y te estoy hablando ya hace años que nació una vaca roja
y que ya muchos hablaban que del fin del mundo, ¿verdad? Y que se aproximaba y tantas cosas, pero se quedaba registrado si aproximadamente van como 10 contando esa. Pero esa vaca era una vaca rojiza, una novilla de color rojo. ¿Y qué era esa vaca? Principalmente todo holocausto que era puesto para llevar un holocausto delante de la presencia de Yahweh. Todo holocausto dice que se mataba el animal o el novillo y todas las partes del animal eran quitadas. Una parte era quemada fuera del campamento, otra parte del cuerpo del animal del holocausto era introducido dentro del tabernáculo. Eran separados, mas sin embargo la vaca roja o la novilla alazana, que dice la escritura, dice que tendría que ser quemada ¿cómo? Totalmente. No iban a tomar nada de ella, sino que iba a ser esa ofrenda, le iban a quemar totalmente, junto con su piel, junto con sus entrañas, junto con todo, todo. No iban a sacar nada de ese animal, iban a ponerlo en diferentes lugares porque era un holocausto. Lo iban a quemar totalmente. Lo iban a comer, vamos a llamarlo completamente. Pero esta vaca alazana roja, era quemada completamente. Era para el sacrificio que quitaban, principalmente los sacrificios cuando eran los holocaustos, diferentes cosas, eran quitadas las partes de ese animal y ser quemadas en el altar. Y otras fuera del altar, fuera del campamento. Pero esta novilla dice que se convertirían, dice, o la quemarían totalmente, y las cenizas de aquel animal se vertirían en agua. Y lo interesante es que dice la palabra que tomarían las cenizas de aquel animal que se consumiera, de la vaca alazana, y una vez que las cenizas o se quemaba totalmente y tomarían las cenizas, las vertirían en agua, y esa ceniza junto con esas aguas, ¿para qué serviría? Para purificar. Pero lo interesante, si tú sigues leyendo, dice que toda la persona que había matado a aquella vaca o aquel animal permanecería inmundo. ¿Cómo es posible? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo es posible que algo que nos limpia también nos deje inmundos? Y sabes que para ello el pueblo hebreo no hay una explicación. ¿Sabes qué dicen ellos? Hablando respecto a esta escritura, que para las cosas de Yahweh no hay una explicación. Solamente Él es el único que puede sacar algo bueno de lo malo. Por eso quería leértelo todo. Porque para el pueblo de Yahweh, ellos lo interpretan de esta manera. ¿Cómo es posible que de algo que matarían, algo que los dejaba inmundo, cómo eso, algo que dejaban inmundo, y tomaban de aquello de las cenizas que los dejó inmundo y las rociaban sobre agua, y una vez que era rociada sobre el campamento, traía la purificación sobre todo el campamento y sobre aquella persona? ¿Cómo algo que trae inmundicia también puede purificarnos? Y déjame marcar un paréntesis, con esto no estoy diciendo que habla respecto a los alimentos. Porque habrá mucha gente que lo puede interpretar de esta manera. Cuando entendemos eso. No es que nos vayamos al otro extremo y digamos, bueno, ya ve, pastor, podemos comer de todo. El camarón, el puerco y todos los demás, porque no podemos llamar inmundo lo que Yahweh ya purificó. No, no es así. Porque si tú miras en el libro de Romanos, cuando estaba hablando Romanos respecto a ello, estaba hablando de personas. Lo que Yahweh purifica ya no es inmundo. Nunca estaba hablando en el libro de Romanos respecto a los animales o a las cosas que tenemos permitidas comer. ¿Cuántos entendemos eso? Pero ¿quién es el único que puede sacar algo bueno de lo que es malo? Yahweh. ¿Cuántos si tú miras el libro de Levítico, y yo creo que hasta aquí voy a estar marcando un punto, en el libro de Levítico, si tú lees Levítico, dice la palabra que habla acerca de las impurezas y del flujo seminal, tanto del hombre como de la mujer. Y dice la misma palabra de Yahweh, dice que el hombre que tuviera flujo,
que tuviera flujo sobre él, dice, esa persona quedaría inmunda. ¿Cuántos hemos leído eso? En Levítico. Habla acerca de las leyes de la purificación. ¿Acaso no es lo mismo que sucede cuando un hombre y una mujer se allegan y se conocen, como dice la palabra? Cuando ambos tienen una relación, consecuentemente muchas veces hay un flujo por parte del hombre. Y dice la palabra, dice que cuando hay flujo delante del hombre, dice, el hombre queda inmundo. Pero también respecto a ello viene algo bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre y una mujer se allegan? Viene una bendición ¿de qué? De un bebé. Lo que Yahweh dice que es una bendición. Dice, porque herencia de Yahweh son los hijos. Como de algo que Yahweh llama inmundo cuando el hombre tiene un flujo, pero por medio después de ahí puede venir algo bueno. ¿Quién es el único que puede sacar cosas buenas de lo que es malo? Yahweh. ¿Cuántos nos han sucedido cosas? ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos? Que todo obra para bien para aquellos que le aman. ¿Cuántos de nosotros le amamos? Cuando tú y yo le amamos ciertamente con nuestras vidas y con nuestros corazones, ciertamente es el único que puede sacar cosas buenas de todo ello. ¿Sabes que Él es el único que puede cambiar las circunstancias en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en todo lo que hay? Cuando tú y yo tenemos esa confianza para poderle creer y nuestra confianza está puesta en Él y que creamos ciertamente que Él es el único que puede sacar cosas buenas en medio de todo lo que es lo malo. Todo lo que era, dice que aquel animal principal era para el sacrificio. Y esa sangre o esas cenizas eran rociadas sobre toda la persona o sobre el campamento. Y cuando esas cenizas del animal eran rociadas, ciertamente vendría la purificación sobre el cuerpo. Es la misma palabra de Yahweh. ¿Qué representa para nosotros? Para Yeshua, ¿quién es el cordero que vino y pagó el precio por nuestros pecados? Yeshua. Muchos de nosotros nos encontrábamos, dice, como dice la palabra en el libro de Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra por Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Muchos de nosotros nos encontrábamos con tantas inmundicias en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero una vez que esa sangre del Cordero fue rociado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, esa sangre vino y trajo la purificación de nuestras vidas, de nuestros corazones y en todos y en cada uno de nosotros. Cuando tú y yo dejamos que esa sangre de Yeshua sea rociada, o somos bañados por esa sangre del Mesías en nuestras vidas y en nuestros corazones, ciertamente Él es el que trae la purificación en cada área de nuestras vidas. ¿Cuántos queremos realmente ser limpios en nuestras vidas? ¿Sabes qué es lo que tenemos que dejarle de ser? Que Él sea el que limpie. La palabra dice que todo prepucio tenía que ser circuncidado. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Para que pudiera haber un flujo, principalmente, el prepucio tendría que ser removido o tiene que ser removido dentro del hombre. Y cuando eso sucede, viene y trae vida, lo que es bien, y trae vida y trae a luz a un bebé, si tú quieres. Pero ¿qué nos enseña esto para nosotros? Nunca nuestros corazones, o nunca podrá venir vida, o podrá traer vida a algo en nuestras vidas, si primeramente el prepucio de nuestros corazones no es removido. ¿Qué es lo que tiene que ser removido? El prepucio de nuestros corazones, para que la vida pueda fluir y pueda venir a nosotros. Si la suciedad que está muchas veces en nuestros corazones, ¿qué es esa suciedad que está dentro de nosotros? La palabra de Yahweh dice, circuncidad el prepucio de vuestros corazones. ¿Qué es aquello que no me deja avanzar? ¿Qué es aquello que no me deja seguir? Hablando, ¿qué es el prepucio?
Bueno, pastor, ¿y qué es el prepucio? Es toda la suciedad que tú y yo cargamos. Cuando dentro de la parte y cuando Yahweh hizo la promesa a Abraham y le dijo, Abraham, circuncida, dice el prepucio, y a todo el pueblo. Eso hablaba de remover y de circuncidar la vida de todo varón. Era entrar en pacto con él. Para nosotros circuncidar el prepucio de nuestros corazones es remover toda la suciedad que a veces cargamos en nuestros corazones. Aquello que no nos deja avanzar, aquello que no nos deja seguir, aquello que muchas veces trae incomodidad, envidia, descontento los unos con los otros. Eso habla de quitarlo y remover todo lo que hay dentro de aquí, echarlo fuera. ¿Cuántos entendemos que es necesario limpiar nuestros corazones para que la vida de Yeshua pueda venir a nosotros? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, en esta tarde. Padre Yahweh, te pedimos, Padre, que seas tú, Padre, limpiando nuestras vidas, nuestros corazones de cada uno de nosotros. Que seas, Padre, tú circuncidando el corazón, Padre, de nuestras vidas. Y que sea la misma sangre de tu amado Hijo, Padre Yeshua, la que venga, Padre, y la que traiga esa nos circuncide, Padre, en nuestros corazones. Porque tu palabra habla, Padre, aún como lo veíamos en Levítico, cuando esa agua, Padre, era rociada, la vida, Padre, de toda persona era purificada. Tu palabra, Padre, nos enseña que tu palabra, Padre, es esa vida. Y cuando tú hablaste, Padre, a tus discípulos, a cada uno de ellos, tú dijiste que ellos eran limpios por medio de la palabra que tú les habías hablado. Que sea, Padre Yahweh, tu palabra, tu Torah, tu enseñanza, nuestra guía, nuestra instrucción, la que nos purifique y nos limpie día tras día. Que al leerla, Padre, y al meditar en ella, puedas tú, Padre, remover las impurezas, la suciedad, Padre, que pueda haber en nuestros corazones. Porque tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Queremos, Padre, que nuestros corazones estén limpios. Porque tu palabra dice que el hombre bueno saca de sus buenos tesoros, pero el hombre malo saca de sus malos tesoros. Ayúdanos a limpiar, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti. Y que de lo bueno que hay en nuestros corazones pueda salir lo bueno y la vida a otros. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Que sea tu palabra, Padre, limpiándonos cada día, constantemente. Padre, en todo tiempo, Padre. Que seas tú purificándonos y perfeccionándonos y haciéndonos, Padre, personas maduras. En el nombre de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén, ¿verdad? ¿Cuántos aprendimos algo hoy? Y sabes que si tú puedes seguir leyendo Números, habla muchas cosas. Levítico, principalmente son tantas cosas que tú y yo podemos encontrar ahí que nos hablan respecto a nosotros, tanto que tú y yo podemos tomar de ahí, que es de enseñanza vital para nuestras vidas y para nuestros corazones. Aún lo que tú y yo miramos decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver tanto de eso? Tanto que tú y yo podemos aprender de las Escrituras y que nos pueden enseñar. ¿Y sabes cuál es lo principal que Yahweh desea sobre nosotros? Limpiarnos, purificarnos, porque en ese lavamiento y en esa purificación tú y yo podemos ser vasos de honra que le podemos servir y dar gloria y honra a nuestro Padre. Un vaso que está sucio no puede ser usado. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos usarían un vaso que está sucio? Y más para tomar agua. Y si traes muchas sed de reír, miras y le haces y lo tienes que lavar. Es lo mismo. Si el Padre desea usarnos, Él no puede utilizar vasos que estén sucios. Usará vasos que están limpios, porque vasos limpios dará la imagen y la semejanza del Mesías a aquel que no le conoce. Amén.
Gracias, Padre. Y así con nuestras manos levantadas, Yavarejeja, Yahweh Beisbereja, Yaer, Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Isaac, Yahweh Panabeleja, Beyasen Beja, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.